Buenas tardes a todos y todas. Bueno, es un gusto que se hayan acercado a la biblioteca a disfrutar de la presentación del libro Palos de Ciego de Juan Arredondo, a quien felicitamos. Muy contentos, la verdad, de encontrarnos acá y darle la bienvenida. Bueno, para presentar un poco la editorial, bueno, se llama Editorial Julio Miño, forma parte de la subcomisión de la Biblioteca Popular Julio Miño. Estamos muy contentos de poder presentar proyectos, llevarlos adelante, la edición de proyectos literarios de cada uno de los sanjaverinos, y no solo de los sanjaverinos, sino también de gente de la zona y quien se acerca a presentar su propuesta literaria. La idea surge un poco hace aproximadamente un año, que de ahí a la concreción, bueno, nos llevó el tiempo necesario que lleva, digamos, un poco hacer los trámites para el alta editorial y después la edición general de los textos. Contamos ya en nuestro haber con la edición del texto del libro de Enzo Cardoso, Ciclos, que creo que anda por ahí, Enzo, le dejamos un saludo. Y tuvo una muy buena recepción en la comunidad, y bueno, agradecerle a los sanjaverinos por su recibimiento siempre cálido y afectuoso hacia la biblioteca, hacia la subcomisión ahora editorial, y agradecer a la comisión de la Biblioteca Popular Julio Miño también por su excelente predisposición de siempre, agradecer a cada uno de quienes conformamos la editorial Julio Miño, agradecer a todos ustedes su presencia y agradecer también sobre todo a Juan, que es quien nos congrega en este momento tan especial. Los dejo con Daniela, presidenta de la Biblioteca Popular Julio Miño. Bueno, hola, buenas tardes y bienvenidos a todos. Bueno, yo voy a volver a remarcar mis felicitaciones principalmente a los chicos que se decidieron y asumieron la responsabilidad de formar lo que es la subcomisión editorial, que viene a cubrir hace mucho tiempo lo que nos planteaban muchos escritores o cuando se hacían los talleres de escritura en la biblioteca, de que nunca podían concretar, si bien tenían muchos escritos, nunca podían llegar a concretar el hecho de llegar a tener o editar su propio libro. Así que bueno, felicitaciones para ellos, y por parte de la biblioteca y como presidenta, más allá de agradecerles, quería, bueno, ahora que vamos a volver a formar, renovar la comisión, invitarlos, porque yo recuerdo cuando llegaron hace como 3 años, que éramos más jóvenes a la subcomisión, que venían con todas estas ideas, todos estos nuevos proyectos, y lo bien que lo hizo. Y ahora que vamos a volver a renovar, quiero volver a invitar a todos los jóvenes, a todas las personas, a todos los socios y a los que no son socios, que se asocien, que por ahí con algo tan simple pueden cambiar mucho a toda la comunidad, porque como saben somos una asociación civil sin fines de lucro, que entre los socios y algunos aportes que por ahí nos ayudan a nivel nacional y provincial, hacemos algo también gratuitamente y brindamos un servicio a toda la comunidad. Así que bueno, de la biblioteca les agradezco, y bueno, para colaborar, que compren los libros, que no es para tener dinero para los escritores o por ahí para los chicos de la subcomisión, sino que todos esos fondos son para nuevos proyectos que, bueno, no lo dijo Luciano, pero en cola ya tenemos varios proyectos adelante. Así que bueno, felicitarlos y felicitarlos a Juan Cruz, que se animó y que, como dice el libro, esta es la primera parte. Bueno, invitarlos también a quienes escriben, que estoy seguro que hay muchos acá presentes que deben tener sus escritos, que lo presenten a la editorial, que los envíen al mail. Nosotros estamos trabajando con ese formato, se envía al mail de la subcomisión, que es editorialjuliominio@gmail.com, o nos hablan por nuestras redes, Editorial Julio Miño en el Instagram, y allí nos vamos a contactar y vamos a seguir, vamos a enviar los pasos a seguir para continuar con el proyecto. Así que invitarlos también a participar quienes lo deseen y quienes tengan alguna propuesta para presentar. Muchas gracias, lo dejamos entonces con Matías y con Juan ahora, que van a estar coordinando la presentación. Muchas gracias.
Bueno, antes que nada, buenas tardes. Un placer saludarlos y que estemos reunidos aquí por un motivo tan noble, tan cultural como es la presentación de un libro. Me gustaría invitar al autor que se está haciendo desear un poco. Juan, si estás por ahí, hazte presente en el escenario, así podemos empezar con la presentación. Hola Juan, ¿qué tal? Se acerca por el callejón central. Bien, antes de comenzar, con Juan decidimos que en lugar de hacer tal vez un monólogo, que por ahí sería un poco pesado, hacer esto como si fuese un diálogo, una charla, no solamente entre nosotros dos, sino también haciéndolos partícipes a ustedes. Así que no vamos a dejar para el final el momento para hacer las preguntas, sino que cualquier duda que vayan teniendo en cualquier momento, yo voy a estar atento a ustedes mirándolos, levantar la mano y yo les cedo la palabra, ¿sí? No tengan miedo de interrumpir, que bueno, una de las cuestiones por las cuales un libro se transforma también en una herramienta de desarrollo cultural es la participación no solo del autor, sino de los lectores. Bien. Juan. Bueno, para comenzar, ¿sí? Les voy a leer una pequeña reseña que tiene Juan sobre él mismo en el libro para conocer un poco más al autor. Sí, Juan Cruz Arredondo se desempeña como docente en la localidad de San Javier, provincia de Santa Fe, la misma ciudad que le vio nacer. Desde muy pequeño ha demostrado un gusto por la poesía, recitando en actos escolares y municipales las obras de autores locales. Este gusto devino, impulsado por su madre y siempre apoyado por su padre, en un gusto por la lectura que ha cultivado el resto de sus años. A sus 25 años de edad se decide a publicar su primer libro de poesías, Palos de Ciego, influenciado por aquellos versos y aquellas historias que le han acompañado toda su vida. Bueno, antes de darle la palabra a Juan para comenzar a hablar, queremos hacer también de este espacio un encuentro no solo literario, sino cultural. Y vamos a contar para eso con la presentación de números musicales, ¿sí? El primero de los cuales va a estar a cargo de Duan y una interpretación en guitarra clásica. Así que le pedimos a Duan si se quiere acercar para dar inicio al momento musical, previo a que Juan nos comience a contar de qué se trata su libro. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Quiero felicitar a Juan Cruz y a toda la gestión de la biblioteca y de la editorial por esta presentación. Y bueno, espero les guste, sea de su agrado todo. Gracias. Lo que voy a tocar a continuación es una obra de un compositor y director de orquesta brasilero llamado Heitor Villa-Lobos, el cual es el preludio número 1 de una serie de 5 preludios compuestos por encargo del guitarrista español Andrés Segovia. Esta serie de 5 preludios lo que hace es mostrar un poco cómo trabaja el compositor la fusión de estilos que lo caracteriza para su obra de guitarra, lo que es la música popular brasilera y la música clásica de tradición europea. Con ustedes, Preludio 1 de Heitor Villa-Lobos.
Gracias. Bueno, ahora voy a continuar con un arreglo para guitarra de una canción escocesa que se llama Wild Mountain Thyme. Este arreglo fue hecho por el famoso guitarrista estadounidense Scott Tennant, y bueno, la canción originalmente basa su melodía en una canción tradicional, en una vieja canción tradicional escocesa e irlandesa. Bueno, espero les guste. Gracias. Bueno, y para terminar esta presentación voy a tocar una obra del compositor alemán Johann Sebastian Bach. Esta obra es el preludio del preludio Fuga y Allegro 998, compuesto originalmente para el laúd o el chémbalo. Obviamente esta es una transcripción hecha para guitarra, y bueno, esta obra fue compuesta en el periodo barroco, aproximadamente en el año 1740, en el periodo en el que Bach se encontraba en Leipzig. Con ustedes, Preludio 998 de Johann Sebastian Bach.
Muchas gracias, Duan. Imposible empezar de mejor manera esta presentación con un toque musical muy acorde a lo que se viene ahora, que es por fin conocer un poco más de qué se trata este libro y poder charlar un poco con el autor. Así que bueno, antes que nada, Juan, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Mati, bueno, buenas tardes a todo el mundo, muchas gracias por venir a acompañarnos hoy en este día tan especial y movilizador, la verdad. Me alegro muchísimo de ver a todo el mundo de acá y bueno, con ganas de empezar a conversar con ustedes un poco. Bueno, empecemos entonces por el principio. Contanos un poco, ¿cómo es esta idea de escribir un libro? ¿Cómo fue que se te ocurrió pensar en un momento, bueno, voy a escribir un libro? Bueno, un poco al respecto, yo creo que siempre quise escribir desde aquellas primeras veces en las que empecé leyendo los cuentos de la selva de Horacio Quiroga. Encontré ese placer en leer esas historias y quizás, a diferencia de muchas personas que las leen y las disfrutan, yo sentía que yo quería contar esas historias, que yo quería que la gente las lea, que conozca a los personajes, que escuche. Lo practiqué durante muchísimo tiempo. Mis primeros intentos narrativos fueron a partir de, éramos muy chicos y yo le hacía shows de títeres a mi hermana con sus peluches y bueno, y fueron las primeras historias que empecé creando y poco a poco me fui acercando a la literatura, empecé a leer cosas muy más complejas, si se quiere, que esos cuentos unitarios, digamos. Comencé con las novelas, leí muchísima literatura juvenil, todo lo escrito sobre las crónicas de Narnia, todo Harry Potter, todo Percy Jackson, todas las sagas juveniles, digamos, que son muy importantes porque te acercan y te abren la puerta a una literatura para el placer y para sentir la tensión y el llanto y el romance entre los personajes y las aventuras y el peligro de una forma que por ahí los libros un poco más clásicos no se acercan tanto al lector. Entonces fueron igualmente de importante todas esas primeras historias. En algún punto decidí comenzar a escribir más cosas y en algún punto decidí sentarme finalmente a intentar terminar un libro, que creo que fue el primer paso. Y dentro de todo este universo literario tan amplio, ¿cómo es que Juan decidió que lo primero que iba a escribir era un libro de poesía? ¿Por qué, habiendo tantos subgéneros en la literatura, tu elección fue hacer poesía? Bueno, un poco siempre me gustó la poesía. Empezó influenciada por un párroco que hubo acá, un vicario, perdón, que era el padre Sebastián, ya fallecido. Él hacía una obra en la parroquia que se llamaba La Cantata a San Francisco Javier, que era una especie de opereta criolla hecha por él, que alineó a un montón de artistas de San Javier. Él trabajaba con coros y demás, y él llegó un día a casa, me acuerdo, era muy chiquito yo, llegó un día a casa con su personalidad eléctrica, siempre corriendo, siempre nervioso como era él, y cruzó la puerta y me acuerdo que dijo: vas a recitar el San Francisco Javier en mi obra. Y yo como, ¿qué es eso? Y apareció con unas hojas impresas y estaba todo el San Francisco Javier de Julio Miño. Y entonces era muy chiquito, pero preparándome un poco apadrinado por él, entendí que no era una cosa que se recitaba. San Francisco Javier es la obra de un miembro de los pueblos originarios que se vuelve a levantar después de muchos años y vuelve a recorrer San Javier y no conoce nada. Él se encuentra con un pueblo completamente diferente y lo único que él reconoce es el templo. Entonces entra a la parroquia y se encuentra con la imagen del santo que ellos hicieron. Entonces era algo que había que ponerle mucha emoción, no es algo que se recita y listo, digamos. Y fueron los primeros pasos que yo tuve sintiendo la poesía y entendiendo que despertaba cosas en la gente que, si bien no te las despierta un libro con sus personajes, o te las despiertas de otra manera, un libro, una novela con sus personajes, porque muchas veces la idea de la novela es involucrar al lector con los personajes para que el lector sienta un poco. En cambio, con la poesía podés un poco hablarle a la persona que está leyendo. Y en ese sentido, a la hora de decidir qué voy a escribir, y teniendo escritas cosas narrativas, me decanté por la poesía porque es un género más musical y yo creo también más íntimo
con el lector para aquellas cosas que uno quiere hablar y las cosas de las que yo hablo en este Palos de Ciego. Bueno, justamente Palos de Ciego es el título del libro, un título bastante particular de algo que yo supongo en algún momento también llegó esa idea de decir, bueno, vamos a llamar a la obra Palos de Ciego. Y si bien conozco un poco el trasfondo de la historia, me parece que es oportuno que le cuentes a la gente por qué decidiste que tu primer libro se llamaría Palos de Ciego. Bueno, la anécdota es divertido un poco. Soy muy dado a jugar juegos de rol de mesa, son juegos narrativos. Tuvimos un taller en la biblioteca hace unos años donde un poco los jugadores y un director del juego escriben una historia continua, todos juntos participan de la narración de una historia, y se utilizan muchas veces pequeñas miniaturas de plástico para jugar como si fuese un tablero de ajedrez. Y en ese contexto tengo unas cuantas guardadas en casa y estaba buscando en internet cómo pintarlas para que sean un poco más vistosas, ¿no? Que en vez de ser grises sean más realistas. Y la persona que yo estaba mirando, que explicaba en ese video cómo se pintaban, dijo una cosa que me llamó la atención, que fue: no pintes tu miniatura favorita primero porque no sabes pintar. Entonces empezá pintando un arbolito, una mesita, y cuando sepas pintar, pintá lo que a vos te hace ilusión tener en colores, porque si no lo vas a arruinar. Entonces me impactó mucho porque me llevó a repensar mi relación con el camino literario que yo quería hacer y a plantearme que iba a aprender a escribir escribiendo, y que uno a veces piensa en un proyecto cultural, no solamente en literatura, en hacer cuadros, en hacer música, y piensa que quiere hacer un libro que llegue a todos y que por todo el mundo se venda, y ese no es el camino. Y la gente que finalmente se lo puede considerar un escritor de verdad, que vive de la escritura, suelen ser personas que tienen un camino muy largo detrás. Entonces, en ese sentido me di cuenta de que iba a aprender a escribir escribiendo, y sentí que lo que quería hacer era comenzar a caminar ese camino. Entonces me senté y, al no tener idea de lo que estaba haciendo, me inspiré un poco en esa expresión que es "estamos dando palos de ciegos", que se utiliza cuando no sabes lo que estás haciendo, cuando vas como tanteando. Por eso es como el bastón de un ciego, digamos. Y de ahí vino el título, que después hizo su parte y cobró un significado completamente nuevo, que bueno, ya lo van a descubrir los lectores cuando se relacionen con el libro. Es un libro de poesías, pero ¿es simplemente un poemario o hay algo más que una selección de poemas en el libro? Bueno, en el caso de Palos de Ciegos, a mí me gusta decir que es un libro conceptual, como los discos de música, digamos, en el que no solamente son las canciones, sino que hay un hilo conductor que va un poco llevando toda esta historia. No fue intencional. No pensé yo en sentarme a hacer un libro conceptual, pero me di cuenta que había frases recurrentes, que vos las conocés, había momentos y sensaciones que se iban reapareciendo, y construí una narrativa en torno a eso. Entonces dejó de ser una ensalada de cosas que yo escriba para convertirse en un montón de momentos en una historia, si se quiere, oculta entre sus páginas. Bien, en un libro de literatura, o en este caso en un libro de poesía, uno está acostumbrado a encontrarse con generalmente una estructura narrativa hecha pura y exclusivamente de letras. En este caso, sin embargo, nos encontramos con un libro que, además de letra, tiene un montón de imágenes, tiene ilustraciones. Quiero que me cuentes un poco cómo es el proceso de ilustrar un libro, de volcar imágenes dentro de un libro, y si tuviste la colaboración de alguien para que te ayude en este proceso. Bueno, el proceso creció solo también, creció por sí mismo. Yo quería tener la portada, quería que la portada sea algo especial. Entonces pensé en una persona que yo tengo mucho aprecio, es una artista de acá de San Javier. Compartimos muchas cuestiones culturales, entonces pensé inevitablemente en ella. Le pedí asesoramiento para comenzar con el proceso, y comenzamos a trabajar juntos primero en la portada. Bueno, discutíamos, hizo un trabajo espectacular en decidir todo lo que tiene la portada y la contraportada está por algún motivo en ese lugar, y ella fue quien me asesoró al respecto. Es una artista de acá de San Javier,
que en mi opinión no es reconocida como debería acorde a su talento. Y bueno, en las conversaciones se fue dando la oportunidad de empezar a ilustrar el libro. Me mostró trabajitos que había hecho en otros lugares y me encantaron, y directamente le dije que comencemos a caminar sobre la idea de ilustrar este libro. Y en ese punto un poco dejé que el artista haga lo que sabe. Si a mí alguien me cuestiona de los poemas, lo discuto. En este caso yo di un paso al costado y la dejé que ella se encargue absolutamente de todo. Bien, y como les dijimos que este iba a ser una velada multicultural, que tuvimos espacio para música, ya tendremos espacio también para los poemas, pero no podíamos dejar fuera del encuentro a la ilustradora. Así que Ángeles, por favor, te vamos a pedir que pases al frente, así nos contás un poco cómo fue el proceso de ilustrar un libro, en este caso el libro de nada más y nada menos que Juan Cruz, Palos de Ciego. Adelante, adelante. Bueno, Ángeles, para comenzar, contanos cómo fue un poco el trabajo y de dónde nació la idea de ilustrar el libro de Juan, y bueno, no solamente el libro de Juan, sino todo lo que es tu trabajo como artista en sí. Bueno, hola, ¿cómo están? Cuando Juan me preguntó a mí si iba a ilustrar su libro, como habíamos hablado veces anteriores, mi respuesta fue: estoy en crisis, no puedo. Porque en ese mismo momento no sabía realmente qué quería expresar, o más bien cómo quería expresar mediante lo visual lo que a mí me interesaba, lo que yo sentía. No sentía como que estuviera yendo por un camino claro con mi arte, sino que tenía como muchas ideas y muchos estilos diferentes. A veces la gente como que tiende a encasillar a un artista en un determinado estilo, y si bien muchas veces puede haber como una tendencia hacia ciertos colores, hacia ciertas técnicas, la verdad es que uno está constantemente explorando y buscando crecer, salir de la zona de confort, romper algunos límites. Y bueno, yo al principio lo que hacía era esto, que es con carboncillo en blanco y negro. Son como, ahí me puedes tener, gracias, son como grisallas porque trabaja distintos valores. Y esto es algo, bueno, bastante tradicional, algo por donde se empieza, sin meterse todavía en la complejidad del color, sino más bien como ir viendo, bueno, la forma, la línea, la profundidad, un montón de cosas básicas. Pero lo que a mí siempre me llamó la atención más y me gustó era el color. Algo así como esto. El color, lo vibrante, el sonido. De hecho, mi nombre artístico es Honky Cat por una canción de Elton John. Hice un montón de fanart de Elton John, de David Bowie. Son como, bueno, siempre fueron referentes para mí, sobre todo en lo de transgredir y por ahí pasar algunos límites. Y más adelante empecé con la parte de arte digital, que hasta el momento siempre me he dedicado más a la pintura tradicional. Me gusta mucho pintar al óleo, bueno, con acuarelas, acrílicos, pero me llamaba mucho el mundo digital. Entonces yo empecé a hacer algunos dibujos, a como tratar de buscar la forma de expresarme, y si bien al principio cuesta muchísimo, porque es pasar de algo que uno estuvo practicando desde muy chico y es con determinadas técnicas, usando ciertos materiales, a algo totalmente desconocido, y al principio sale horrible, es como volver a aprender a dibujar desde cero. Finalmente logré más o menos encontrar un camino a seguir. Bueno, este es un print de un dibujo digital y me quedé con la parte del color, me quedé con esa idea. Creo que el color transmite muchas cosas si uno sabe cómo utilizarlo. Entonces, ¿qué me pasaba a mí? Cuando Juan me habló para hacer la portada del libro, no sabía cómo encararlo. No sabía si iba a ser algo tradicional, algo digital, si iba a seguir como una cierta línea de mi estilo o quería empezar algo nuevo, porque estaba en un momento de cambio también, de pensar, bueno, quiero hacer cosas nuevas, quiero descubrir algo más que lo que ya vengo haciendo. Sentía como que me estaba estancando en ese momento. Y se lo dije y me dijo, perfecto, esta es tu oportunidad para explorar, para buscar hacer algo distinto, y yo te permito que vos experimentes todo lo que quieras,
con el libro que haz lo que vos realmente sientas, y al darme esa libertad creo que fue lo que hizo que el resultado fuera algo increíble. Que estuvimos trabajando muchísimo entre los dos, fueron horas interminables de llamadas, de, bueno, ir viendo entre ambos distintos bocetos, porque si bien esa es la portada definitiva y fue uno de los primeros bocetos, también hubo otros que quedaron de lado, pero bueno, que era trabajando con los conceptos que están en el libro, con lo que a él más le interesaba mostrar. Y si se fijan un poco, tiene como esa esencia del primer dibujo que les mostré en blanco y negro, porque el toque de color es apenas un toquecito en las alas de la mariposa, pero el resto también es siguiendo como esa esencia más del arte tradicional, pero en un formato digital. Y bueno, a partir de ahí surgió el tema de hacer dibujos para el interior del libro. Fue más como una sugerencia mía en realidad, decirle, hey, estaría bueno aprovechar los espacios en blanco que quedan en algunas hojas, entre los poemas, para hacer algún dibujito, para hacer algo representativo, no algo muy complejo, sino como ir dándole, bueno, distintos toques visuales a la obra. Y terminaron siendo ilustraciones, porque no podía ser de otra forma. En el momento que yo me sentaba a leer los poemas y a pensarlo, se me veían imágenes muy fuertes, que yo no las pensaba de una forma racional, era más bien como intuitivo, como estar leyendo y de repente tener esa imagen en la cabeza, tener la necesidad de hacer un boceto, de plasmarla, y también son en blanco y negro, por una cuestión primero de la impresión, segundo porque también es parte de la estética íntegra del libro. Y bueno, así fueron surgiendo los dibujos, en bastante menos tiempo del que yo había pensado. Esto fue un proceso que casi como que se dio sobre ruedas, fue fluyendo constantemente. Y entre los dos fuimos viendo los dibujos. No hubo ningún momento donde Juan me dijera, no, esto no me gusta, esto está horrible, sino que generalmente a todos les dio el sí, desde la primera vez que los vio. Así que para mí fue un trabajo increíble hacer esto, como todo el proceso, cómo se fue dando, la posibilidad de crear algo junto a él, porque si bien es tu obra, también hay bastante de mí en lo que hice, bastante de mi interpretación personal de los poemas y de lo que Juan me contó muchas veces sobre cada poema, qué es lo que había detrás. A veces nos ha pasado con algún que otro dibujo que, bueno, yo dibujaba algo y me decía, wow, justo este poema lo escribí en un momento que tiene mucho que ver con lo que está dibujado. Y me parece que cuando pasa eso es algo increíble, una sincronicidad, no lo sé. Así que, bueno, ese fue el proceso del arte del libro. Si quieren conocer un poco más sobre mi obra, preparamos una muestra en aquel salón que va a estar disponible para que ustedes puedan pasar y verlo al final de la presentación. Y no sé, si quieren preguntarme algo o por mí ya estaría. Eso es todo lo que tengo que contar. Yo diría que se merece un aplauso. Bueno, muchas gracias, Ángeles. Y esto me da pie a mí para hacer una pregunta antes de empezar a ver si ustedes tienen alguna inquietud que no estaba pactada dentro del programa, pero que me lleva a mí a pensar de que muchas veces tenemos la idea de que un escritor es una persona que se encierra solo a escribir, produce el libro y ya está, el libro sale. Y creo que en realidad la experiencia del escritor y el nacimiento de un libro es algo un poco más colaborativo. Así que contanos un poco, Juan, ¿cómo viviste vos este proceso? El proceso de escritura fue muy solitario al principio. Es un proceso solitario al principio. Solitario no significa cerrado, sin embargo. Solitario en el sentido en el que muchas veces las ideas te llegan y te sentás a cocinarla, no encontrás las palabras para volcarlo, volvés a intentarlo una y otra vez, pero la inspiración ha venido de tantas formas. La inspiración para escribir es mucho más que cosas que uno vive o cosas que uno piensa. Yo lo dejo en el prólogo, lo dejo dicho para los lectores un poco, que el libro va un poco más allá del autor, en el sentido de que a veces yo iba caminando, se me ocurría una frase, tomaba nota y después llegaba a casa y me sentaba a escribirla. No me gustaba.
Entonces buscaba a alguien que había hablado del tema, escuchaba lo que tenía para decirme, buscaba a otro, escuchaba lo que tenía para decirme, y después buscaba a alguna persona y le decía, quiero escribir de esto, ¿qué te parece? ¿Qué pensás vos al respecto de este tema? Escuchaba y con todo eso masticaba un poco la idea. Entonces viene muy influenciado y el proceso trasciende un poco el simplemente sentarse a escribir. Me pasó un montón de veces de agarrar a mis alumnos, por ejemplo. Hay un poema muy especial que voy a estar compartiendo con ustedes al final, que está escrito por y para San Javier, y me pasó mucho de agarrar a mis alumnos y decirles, bueno, ¿qué te parece San Javier? ¿Qué pensás de San Javier? ¿Qué es para vos? Y nutrirme de todo eso que me contaban, hablarlo con gente más grande también, preguntarle a mis abuelos y que ellos me cuenten cuál era su relación con esta comunidad, ver el contraste e intentar extraer algo útil de ahí. Y después, bueno, una vez que tenía una idea, una vez que decidí que iba a hacer un libro, una vez que terminé como decidiendo que iban a hacer 3 libros, que iba a trabajar esto, esto y esto, que iba un poco la idea estética de cada uno, comenzar a un poco dejarme guiar también. En este caso tuve el apoyo incondicional de Matías, que me ayudó un montón con el trabajo de maquetación, con el trabajo de enseñarme un poco cómo se hace un libro. Matías tiene bastante experiencia al respecto. También tuve el apoyo invaluable de Marcelo Estrina, que le envié una de las primeras versiones, le pedí que me dé una opinión, le pedí que me guíe un poco y también supo hacerlo. Y después el trabajo con Ángeles, que fue realmente revolucionario, si se quiere, para mí personalmente, en el sentido de decir, bueno, lo que dice ahí es mío. Eso no es solamente mío. El libro tiene algo puesto por mí, algo puesto por los editores y algo puesto por ella también. Y encontrar este espacio en el que todo se alinea para que el libro se convierta en la mejor versión de sí mismo, creo que es un trabajo que la gente no sabe mucho. Yo no lo sabía cuando empecé, pero que hoy agradezco y valoro un montón, porque la realidad es que este libro ha alineado muchos factores para que termine siendo lo que hoy podemos ver. Bueno, este es el momento en el cual yo les tengo que preguntar a ustedes si tienen alguna pregunta para nuestro flamante autor, alguna inquietud, algo que les haya quedado o algo que le quieran decir a Juan, ¿por qué no? Sí. ¿Cómo te sentías a la hora de inspirarte? ¿Qué emociones eran las que fluían? Bueno, muchas en diferentes contextos. A veces la inspiración me llegaba reflexionando sobre algo, me llegaba, por ejemplo, viendo a alguien a quien yo quería mucho que estaba pasando por un momento difícil, planteándome por qué pasaba por ese momento difícil y diciendo, quiero escribir sobre esto. Me pasó también de escuchar las opiniones que tiene la gente sobre los llamados ídolos que tiene nuestra sociedad y cómo hablaban por ejemplo, de Messi, de Maradona, de los artistas, y querer escribir sobre eso, querer dejar ahí sentado cómo nos comportamos nosotros en respecto a nuestros héroes e ídolos y personas que admiramos, que no dejan de ser agentes culturales y que muchas veces con su accionar están marcando la conducta o alineando las voluntades de todo un pueblo. En otros casos me encontraba recordando algún evento de mi vida y decidiendo hablar sobre eso y planteando una cosa mucho más personal, que por ahí sentía que la persona que lo lea lo iba a compartir, entonces dejaba esas sensaciones ahí para que el lector después lo cocine y esté de acuerdo conmigo o esté completamente en desacuerdo, que también es literatura, que ocurra. ¿Alguna otra pregunta para Juan? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva aproximadamente desde que uno escribe por primera vez el poema, en tu caso, digamos, desde que escribiste por primera vez el poema hasta este momento ahora de la presentación del libro? Bueno, en mi caso personal llevó más o menos 15 meses o así. Fue mucho tiempo de escritura y después muchas veces tiempo de masticar también la obra, de pensarla y de repensarla.
comenzó con un regalo que me hicieron, me regalaron un cuaderno y yo dije, lo voy a llenar, ¿por qué no? Entonces en la portada, en la primera página del cuaderno escribí Palos de Ciegos y directamente volqué el primer poema ahí, que fue un poema que se escribió para estar en este libro. Entonces este no es un libro que uno diga, bueno, empecé a rescatar poemas que hice alguna vez. Cada uno está escrito para este libro y con la intención de formar parte de este terminado. Entonces, a veces escribía 2 o 3 en un día. A veces me inspiraba de golpe y era enorme la cantidad que escribía en poco tiempo. Y había veces que escribía una frase y pasaban 3 meses y yo me acostaba y me deprimía y pensaba, no lo voy a terminar nunca esto, mira que me creo yo que voy a ser escritor. Y de a poco, volviendo de nuevo, repensando esa idea, borrándola y hablando de lo mismo de otra manera, ir caminando poco a poco, el trayecto de ir volcando cada una de las cosas, destruyéndolo, agarrando un poema, convirtiéndolo en 3 poemas separados, agarrando poemas separados y poniendo todos en uno porque el concepto que trataban era el mismo, y poco a poco ir terminándolo. Finalmente encontrarme con el texto terminado y empezar con el trabajo de edición. Tiene una característica este libro donde hay una decisión estética con respecto a los márgenes, en la que en vez de escribir hacia la izquierda, que es como estamos acostumbrados a leer, los márgenes están orientados, las páginas de la izquierda hacia la izquierda y la página de la derecha hacia la derecha, por lo que los márgenes siempre se alejan del centro del libro. Cuando ves la poesía la tenés acá y acá, en el medio siempre está vacío, o a veces lo ha ocupado Ángeles con el dibujo al espacio central. Y entonces, bueno, tengo la disposición de los márgenes y ir poco a poco trabajando la cuestión estética, que es igual de importante que simplemente soltar los poemas en una página, trabajar dónde termina el verso, bueno, este verso me queda cortado al final, así que lo voy a escribir de otra manera para que la página cierre de una forma en la que no te deje a mitad del verso cambiando la hoja. Ese trabajo tomó la misma cantidad de tiempo, así que más o menos podemos decir que fueron unos 10 o 12 meses de escritura y el resto de los 3 o 4 meses siguientes de estar un poco caminando el proceso de convertir aquello que se escribió realmente en un libro, que es una cosa completamente diferente. ¿Alguna otra consulta? Yo quiero preguntar acerca de si la sensibilidad y la vulnerabilidad de la que se habla en algunos o varios de los poemas, sentiste que te tocó muy de cerca, obviamente, y que el finalizar del libro fue como ese resurgir y ese escudo, porque siempre me llama la atención las personas sensibles que nos pueden volcar, y como bien uno de los poemas que le hablamos una vez, la fragilidad que hay en las personas sensibles y la belleza. O sea, te sentís a veces para arriba y a veces para abajo con esa sensibilidad y vulnerabilidad. Bueno, tiene spoiler la pregunta, así que bueno, me lo imaginé, pero no hay problema. Bueno, sí, trata un poco la fragilidad a veces de las personas que se animan a dar los primeros pasos de hacer cuestiones culturales o de animarse a vivir un estilo de vida diferente al que un poco está planteado por el mundo normalizador que tenemos hoy en día. Entonces, me tocó de cerca, a veces, me tocó ver a gente que quiero mucho pasarlo mal por ese tipo de cuestiones, y un poco el poema del que hablas va más de eso que cuestiones que me hayan tocado a mí personalmente, pero sí claramente he sentido la resistencia que hay en general alrededor cuando uno intenta dar determinados pasos que incomodan a los actores cotidianos de nuestra sociedad. Así que sin arruinar el camino del libro para toda la gente que está acá adentro, vamos a dejarlo simplemente en que a veces sí, y a veces he observado a otras personas a las que yo admiro mucho y que estaban siendo víctimas de cosas muy injustas. Sí. Yo. Quería preguntarte por qué elegiste la forma de poema, y ya que tiene un hilo conductor, y no hiciste novela o otra forma.
Bueno, un poco lo estábamos comentando antes. Elegí poemas entre todas las cuestiones que se comentaron. Primero porque es un género en el que yo me siento un poco más cómodo que en la literatura. La literatura, bueno, es literatura, pero la narrativa propiamente dicha, la narrativa textual, tiene un montón de desafíos a la hora de realizar un libro que cuente con todos los elementos, que mantenga al lector entretenido durante toda la obra, que plantee bien su contexto, que plantee bien su conflicto. Una cosa a la que Matías tiene un poco más de experiencia al respecto, pero la poesía es, incluso lo inicié como de una forma más irresponsable. Si es poesía no tengo que preocuparme por todo esto. Y finalmente acabé construyéndolo de todos modos. Entonces fue una decisión, o fue una conclusión involuntaria. La decisión era hacer poesía para librarme un poco de aquello que al final terminé buscando con tantas ganas. Así que esa es la realidad. Yo no sabía que ese hilo conductor iba a estar hasta que me lo encontré. Bien, ¿alguna otra consulta para Juan? Sí. Ese Juan escritor, esa transformación que fue haciendo, también se trasladó a tu ser, digamos, salido de ese rol de escritor a todo tu ser, ¿hubo una transformación? Sí, claramente. Inesperada también. Empezar a volcar un montón de elementos y empezar a convertirlo en algo real. Nosotros vivimos en una comunidad y en una sociedad donde en general se habla mucho. ¿Sí? Somos gente que nos gusta, el argentino y el sanjaverino es persona a la que le gusta hablar y comentar de todo lo que pueda. Y si no entiendo, yo comento, no importa. Si lo digo con la suficiente integridad, la persona me va a creer, porque parece que sé de lo que hablo. Entonces, en ese contexto, hay algo en lo escrito que tiene una nota más de eternidad, una nota de algo que se queda ahí para volver a decirte hola dentro de 10 meses o dentro de un año. Entonces estamos viviendo el choque de gente escribiendo, por ejemplo, en las redes y teniendo después que hacerse cargo de aquello que escribió, y estamos viendo cómo la palabra escrita tiene esa nota de algo establecido, ¿no? Que se queda. Entonces, un montón de cosas que para mí nunca las había ni siquiera hablado, pasarlas a lo escrito fue enorme en un sentido, y me cambió, inevitablemente me cambió. Yo no soy la misma persona que empezó a volcarse, porque además uno confronta con muchas cosas de uno, y más cuando entiende que alguien lo va a leer, y confronta con cosas lindas de las que uno se siente orgulloso, y a veces con cosas muy feas y con cosas duras de la personalidad que uno tiene. Y he escrito algún que otro poema siendo muy duro con un tipo de persona que yo he sido. Entonces hoy lo dejo hablando y planteando de ciertas maneras que algo me parece mal, y yo he sido completamente así, digamos. También me gusta, porque me gusta que poder hacerme cargo de determinados elementos implica que pude caminar para mejorar, ¿no? Pero sí, me cambió de manera personal, y también afectó muchísimo mi relación con el mundo que me rodea y con las personas. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Dirías que esta experiencia te ha dejado con ganas de continuar escribiendo en el mismo género, o ya en tu mente empezás a pensar en letras diferentes? Bueno, Palos de Ciego es el primer libro de una trilogía, eso ya está decidido, van a ser 3, porque tengo que, planeo tocar 3 temas diferentes en cada uno de estos libros. De hecho, el libro en la primera página lo dice, Palos de Ciego, libro primero. Entonces nació para ser más que un libro, y que se van a ir apoyando cada uno en el anterior, pero tengo trabajo por delante, digamos, para poder ir avanzando sobre esta trilogía. Pero sí, me gustaría también explorar el género narrativo que recién comentaba, que significa tanto para mí, y que después de todo es el que más me acercó realmente a disfrutar de la literatura. Así que sí, por delante planeo empezar a explorar todos los géneros que sea posible. ¿Alguna otra consulta?
Sí. ¿Cuál es tu poema preferido dentro del libro? ¿Cuál es mi poema preferido dentro del libro? Bueno, difícil. Tenés que elegir solo uno, porque la pregunta por tu poema preferido. No me gusta que me leas la mente. Así funciona. ¿Cuál es tu poema preferido dentro del libro? Mi poema preferido dentro del libro es el que Juan nos va a compartir a continuación. Ok, perfecto. Una vez que terminemos con las preguntas. Bien, me alegro. Uf, es duro. Bueno, mi poema favorito dentro del libro, personalmente, es uno que se llama ¿Qué más nos podrían contar? No voy a decir mucho más al respecto, pero la idea es que si aquellos héroes e ídolos que tanto hemos tenido viviesen para siempre, ¿qué más nos podrían contar? Una reflexión muy profunda. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Personalmente yo creo que cuando uno hace arte es como que abre un poco la puerta al otro, a alguna parte de uno mismo. Y bueno, quería preguntarte en este caso particular, ¿qué significa para vos en algún punto te limita, te condiciona o qué te genera el saber que un otro va a tener contacto con eso tan tuyo? No me limita ni no me condiciona, porque entiendo que es inevitable. Es inevitable desde el punto de vista como autor, digamos. He leído La muerte del autor, el texto de Barthes, no estoy para nada de acuerdo. Me encanta y entiendo lo que plantea y entiendo por qué, y sé que a veces es necesario separar al autor de su obra para poder explotar lo que tiene esa obra, pero también sé que es inseparable, es realmente inseparable, porque uno, si escribe filosofía, por ejemplo, está bueno ver en la vida del autor cómo se ha llevado a la práctica su obra, primero, ¿no? Y después, yo creo que es inevitable, primero, porque yo siento muchas cosas al escribir, que yo quiero que se queden en el texto. Si yo lo elimino, le robo el alma al texto y le robo el sentimiento por el que nació, que es el sentimiento que yo espero que la otra persona sienta. Y si conecta conmigo a través de eso, es la idea, generar emociones y sentimientos en el otro. Y qué mejor forma de transmitirlas que a partir de las propias, un poco. En ese sentido también entiendo que trasciende al autor en un punto. Por ejemplo, a ver, esto es un ejemplo, pero yo no sé para quién se escribió Michelle, la canción, pero yo me acuerdo para quién era Michelle cada vez que yo la escuchaba. Y eso trasciende, entonces en algún momento deja de ser parte de la obra para transformarse en algo de todas las personas. Así que no está mal y es un poco lo que espero que ocurra. ¿Alguna otra consulta? Sí. Sí, que no tiene que ver con la parte artística, sino qué significa para ustedes los jóvenes tener en San Javier un lugar físico que los apoye, cómo se sienten recepcionados por la posibilidad de tener la biblioteca, el editorial, un poco la parte práctica, digamos. Bueno, no sé si hablar en el nombre de los jóvenes, pero lo voy a responder de manera personal. Está muy bueno tener un lugar donde nosotros nos juntemos a definir las reglas del mundo en el que queremos vivir primero y a acompañarnos y apoyarnos entre nosotros para cambiar un poco las cosas cuando queremos que así sea. Está muy bueno también que estos espacios comencemos a apropiarnos de estos espacios. Hace poco lo discutía con un amigo y después en casa con mi familia también. Hablábamos del valor cultural, por ejemplo, de la biblioteca. Y hablábamos de si San Javier es consciente o no es consciente. Yo pensaba que sí, que donde sea que hemos participado con la comisión de la biblioteca hemos tenido todas las puertas abiertas, pero que muchas veces la persona no se siente parte. Lo conoce y lo respeta, pero no se apropia y no lo siente propio. Entonces es un poco la idea de que estemos invitando a gente, conquistando estos espacios y convirtiéndolos en propio, porque para eso están. Entonces, lo primero que hay que transformar es esa idea de que ese rincón cultural es la biblioteca y no es mío. Sí, es tuyo y es para todos. Entonces vení y también trae a gente que venga y es genial poder estar dando todos estos pasos para acompañar ese camino también.
¿Alguna otra consulta? Bueno, a mí me gustaría terminar, Juan, con una inquietud propia, y es, ¿qué mensaje le podés dejar vos a todos esos otros Juan que hay en San Javier, que tienen la idea de que me gustaría ser escritor o me gustaría escribir un libro y lo veo como algo muy lejano o como algo imposible? Bueno, primero para todos esos escritores que hay en San Javier, ocultos en general, lo primero es terminarlo, terminen su obra, porque van a sentirse muy bien al respecto. Un editor puede o no puede querer tu libro, pero desde que está terminado es tu libro y es real, ¿okay? Imprimirlo es imprimirlo, ¿okay? Y eso es, creo que es importante entender que estos pasos hay que darlos para llegar a algún lado. Entonces la persona mira al horizonte y siente que está demasiado lejos, pero ni siquiera intenta acercarse. Y la verdad que escribir cosas por separado, que está muy bien porque te ayuda, te forma, te enseña, y dejarlas ahí en un cajón implica muchas veces que en vez de estar dando pasos a un objetivo, das un pasito para cada lado y no estás yendo a ningún lado, ¿sí? Incluso cuando te diste cuenta quizás diste 10 vueltas. Entonces es un poco, primero intentar terminar un libro es importante, porque es realmente poder darte esa palmada en la espalda de decir, bueno, terminé un libro. Segundo, escribir lo que te gusta. ¿Sí? Si te gusta, en la cantidad de gente en el mundo, por simple estadística, a mucha gente le va a gustar lo que te guste. Y si hablas de algo demasiado raro como para que a la gente le guste, perfecto, porque ese pequeño porcentaje a la que le gusta lo que a vos te gusta, solo te va a tener a vos como referente, y un pequeño porcentaje de todo, mucho. Entonces, primero, terminar un libro. Segundo, ser fiel a tu visión, acompañarte a vos mismo en el camino de la escritura y protegerte incluso a veces de las influencias que puedan venir a decirte que lo que estás haciendo está mal, que es demasiado atrevido, que la gente no lo va a entender, que no les va a gustar. Bueno, eso primero. Y segundo, confiar en que podés, ¿sí? Y si no podés, informarse. Y si no sabes escribir un determinado tipo de poema, que fue algo con lo que yo me encontré en el libro en el que quería hacer un poema que siga determinado estilo, y yo no sabía escribirlo. Entonces lo busqué y me informé y llamé a alguien idóneo en esa cuestión y le dije, explícame por qué este poema tiene que ser de esta forma para hablar de esto y que lo demuestre en la forma en la que están dispuestos los versos. Y lo hice. Entonces no hay ninguna razón para no hacerlo. Y bueno, el libro un poco habla de eso también. En general, digamos, está esa idea en el libro de que hay que hacerlo, y por suerte hoy tenemos el aparato de la biblioteca para no solamente que termines tu libro, sino para hacerlo realidad. Así que esto me da el pie justo para plantearte la última idea antes de terminar, y es si tenés en mente gente o personas en general a las que quieras agradecer en virtud de la concreción del libro. La verdad que es comprometida la pregunta. Demasiada gente a la que agradecer, y si me pongo a nombrar posiblemente me olvide de alguien, pero están esas palabras para esas personas en el prólogo del libro, donde yo les dedico unas palabras, y esas personas saben en qué me han ayudado, cómo me han ayudado y demás. Así que sí, simplemente decirles gracias, pero no me voy a poner a hacer una lista de nombres porque seguro o dejo a alguien afuera o... Y a cuestiones prácticas me remito, que son dos preguntas importantes. ¿Cuánto cuesta el libro y dónde se lo puede conseguir? Bueno, el libro en un principio va a tener un costo de 500 pesos, si no me equivoco. Se puede adquirir en este momento acá en la biblioteca. Se pueden acercar a la biblioteca cuando quieran, o pueden escribirle al Instagram de la editorial, @editorial Julio Miño en Instagram. Matías hace reparto a domicilio, así que si alguien lo necesita, él se lo va a acercar a su casa. Y también se puede adquirir en Florian, en el bar donde los dueños son parte, o uno de los dueños es parte del grupo editorial, y siempre tenemos ahí un bastión literario. También se lo puede conseguir ahí.
Bueno, para terminar, quiero pedirles un fuerte aplauso para Juan, que está presentando su primer libro, Se lo merece. Bueno, no podíamos terminar la velada sin tener un poema en la voz del autor, así que señor Damián va a pasar a musicalizar para acompañar la lectura que va a hacer Juan, a quien ya todos en algún momento han escuchado recitando algún poema en algún lugar o lo han visto en algún video de las redes sociales. Herramienta fundamental hoy en día para ayudar a la difusión de la cultura, así que los invito a todos aquellos que no están todavía siguiendo el Instagram de la editorial, @editorial Julio Miño, como también las redes sociales de la biblioteca. Pueden encontrarla en Instagram como Biblioteca Julio Miño, asimismo en Facebook, y es un canal que nosotros tenemos abiertos de manera permanente, tanto para los anuncios que hacemos como para recibir consultas y propuestas por parte de ustedes. Bien. Bueno, nos traemos para compartir con Damián un par de poemas del libro y bueno, después él nos va a amenizar un poco la tarde con un poco de música, ya de manera más relajada, y una vez que descomprimamos esto, mientras ustedes van a pasar a ver la muestra de cuadros de ángeles y van comprando los libros quienes estén interesados, va acercándose a hacerme un comentario o lo que sea, él nos va a acompañar con música. Así que tenemos dos poemas para compartir con ustedes del libro que, bueno, hemos practicado un poco con Damián, leemos en radio, poesía, así que tenemos esto preparado. Mientras se termina de acomodar, Damián, déjame que te haga una consulta que no tiene que ver con tu libro en sí, sino con la editorial. Quiero que aproveches a contarle a la gente en qué está trabajando actualmente la editorial, qué proyectos se vienen a futuro. Bueno, a futuro la editorial, la verdad hemos recibido de parte de la comunidad una gran cantidad de textos, sorprendente, la gente que se ha acercado a participar y a presentar sus obras, así que en general está muy bien. El próximo libro que se viene, un poco igual a mi experiencia, que fue, bueno, yo tenía mi libro y ya estaba para salir, pero cuando se hizo la editorial decidí traerlo. Matías hizo lo propio con su próximo libro. También era un libro que podía salir tranquilamente en cualquier otro lado, pero él decidió acercarlo a la editorial para acompañar el trabajo, y ha tenido también la amabilidad de cedernos a nosotros la distribución de los libros y la reimpresión en San Javier, así que muy agradecidos por eso. Y bueno, estamos trabajando en una novela narrativa de Matías. ¿Querés comentar algo al respecto? Solo que cuando pasen a ver la muestra de arte allá en el salón van a encontrarse con la portada que va a tener la novela, que es la primera vez que la damos a conocer en público. Así que luego que terminen con los poemas, pueden pasar por la sala de lectura a ver las obras de arte de Ángeles, y de paso van a encontrar en la pared proyectada lo que será la portada de la novela. Exactamente. Y bueno, también estamos encarando el trabajo con una profesional de San Javier, un trabajo de divulgación científica, y si están atentos a las redes se van a ir enterando cuando empecemos a revelar más información, pero que ya publicamos la foto firmando el contrato con Gabriela Kogel, así que es un trabajo de divulgación en el cual estamos muy contentos también, y para demostrarle un poco a la comunidad que se pueden hacer textos poéticos, que se pueden publicar imágenes, que se puede hacer una novela y que se puede hacer también un trabajo un poco más profesional. Mientras termina de acomodarse, Damián, contanos, ¿qué poemas vas a leer y por qué son esos los que elegiste? Por dos motivos. Primero voy a leer uno que se llama Sótano. Es un poema... Aclaro, ese era mi favorito. Bien, es un poema que creo que le va a gustar mucho a la gente y que no arruina esa narrativa oculta que tiene el libro, porque prácticamente no toca el tema central. Y el otro es un poema que escribí para San Javier y que ya lo estrené hace un tiempo en el cumpleaños del Bar Florian, que no es parte del libro. Ese poema está en el anexo, porque ese poema no puede formar parte de lo que es el libro estéticamente, pero está al final como un regalo,
y es un poema que se llama Yo también quería cantarte. Bueno, cuando quieran comenzar. Sótano. Me encontré bajando al sótano, donde guardo lo que no ocupo. No sé por qué vil impulso descendí los escalones. Encontré polvo a montones, cajas, libros viejos, juguetes rotos, y había viejas telarañas decorando los rincones. Sin querer, pateé un recuerdo, un álbum de figuritas. Ignorando un mal consejo, caminé entre las bolillas. En un rincón, viejo y borracho, dormía un amigo invisible. No me animé a despertarlo, me encontrará irreconocible. También vi sueños vencidos, un viejo amor olvidado, y los signos de un pasado que había dado por perdido. Ahí estaba el primer mate, el primer beso a su lado, encima de un cofre lleno de consejos ignorados. Me cautivó la vela blanca, con un leve tono amarillo. Si renuncio, dijo el niño, que aquella fe reafirmara. Más profundo, más oscuro, ¿qué había venido buscando? Y me entretuve un poquito con mis primeros pecados. En una percha, colgados, había un buzo blanco y negro, un guardapolvo manchado y otro chiquito, a cuadros. Me hizo daño ver el libro que me convirtió en lector. Tirado, roto, ajado, olvidado en un rincón. Un viejo disco de cumbia. Alguna vez me gustó y fui entonces entendiendo que aquel era un sitio de horror. No quise volver a ver aquellas viejas ficciones, ni La Tierra antes del tiempo, ni a Don Isidoro Cañones. Entendí que debía salir cuando detrás de una caja vi al niño Tortuga Franklin conversando con Mafalda. Y al volverme tropecé con mi primera bicicleta y al correr me vi enredado con aquella caña de pesca. Huí esquivando trofeos, guantes de fútbol, botines, pasé bajo un bat de béisbol, volviendo por donde vine. Y corrí despavorido entre piezas de ajedrez. Ignoré los ojos tristes de los antiguos amigos. Alcancé las escaleras mientras oía una canción. Provenía de un viejo ticket del estadio de Colón. Cerré de golpe la puerta y tomé una decisión. No fue por desprecio ni odio, más bien fue por precaución. Mientras me sentaba, entendí, me costaba respirar, que solo se visita el sótano cuando te vas a mudar. Bueno, y ahora sí vamos con el poema, que es un pequeño acto de amor a San Javier. Yo también quería cantarte. Una chicharra incansable, el grito de una vecina, esa eterna melodía, banda sonora incesante. Eres actor y testigo de mis pasos y caídas, y en mis más grandes desdichas siempre has estado conmigo. Y si he de ser peregrino, te llevaré en mi mochila, tus enseñanzas, tus gentes, tus veranos junto al río. Y le han cantado a tus aves, han escrito de tus ceibos, y en actos conmemorativos hemos llorado a tus muertos. Don Julio, más que contarnos, con sus palabras pintaba. Don Florián, más que pintarnos, con sus dibujos contaba. Y aún conservás las fachadas que don Alcides filmaba. Tus periodistas opinan, y tus viejas dan noticia. Y tenés jóvenes viejos, tenés huérfanos, parricidas, otros tan llenos de vida, adelantando la aguja, empujando hacia el futuro, cultivando tu cultura. Y tenés viejos tan vivos, aunque otros intransigentes. En tus mareas de gente tenés sabios escondidos. Aún existen tus borrachos, tus jinetes y los perros.
y aún cada cierto tiempo se te instala un viejo circo. Había chicos en tus veredas, desde la siesta al ocaso, y se han ido terminando los guardianes de tus esquinas, que al encontrar la mirada de quien pasaba a su lado, jamás negaban el saludo, el gesto y una sonrisa. Perezoso para los cambios, si es que llegan algún día, tan ávido de alegrías, de novedades, de experiencias. Y tus inviernos son cálidos, fugaces tus primaveras, y atestigua tu ribera confesiones de verano. Tu sopor, el de un abuelo, tu calma, la de la siesta, tu ligereza, la del domingo, tu saciedad de sobremesa, y tus caballeros andantes que cada tanto regresan buscando reposo y calma después de tanto camino. Y aunque repudian tu sombra, tus calores, tus vecinas, ostentan en otros sitios el orgullo y la confianza de tu costa, tu cultura, tus vientos y tus chicharras. Y tus hijos siempre vuelven, aunque se fueran furiosos. Vuelven y buscan curiosos los símbolos de su infancia. El viejo bar de la esquina, la vieja vuelta a la plaza, saludan a las vecinas, se relajan en tu playa. Hay eternidad en tus islas, en tu calma, en tu pereza. Y aunque algunas de tristeza, hay historia en tus esquinas. Poco a poco los asfaltos cubren tus calles de tierra, pero esto no es tragedia. Tus niños siguen jugando y hay quienes siguen tomando sus mates en tus veredas. Yo también quería cantarte y humildemente me atrevo. Hoy declaro que tus hijos no morimos sin volver. Y es entonces, pueblo hermoso, perezoso pero eterno, donde aparece tu hechizo y sin querer entendemos que con quejas, con chicharras, con vecinas y con perros, no ha de haber pena más grande que volver a un pueblo muerto. Bueno, tras esta brillante interpretación, gracias Damián, y bueno, la lectura excelente de Juan, les paso a comentar que en la entrada pueden adquirir el libro, ¿sí? Que Juan se va a quedar un rato más para aquellos que quieran acercarse a charlar, a compartir algo con él, siempre tengamos en cuenta el tema del barbijo y de la distancia, y que él va a estar dedicando de manera gratuita los libros, no cobrando en dólares como había dicho al principio. Las fotos sí van en dólares, pero bueno. Y recuerden que antes de salir también pueden pasar por la sala de lectura a visitar la muestra de arte. Espero que hayan pasado una muy linda tarde y bueno, nos estaremos reencontrando en la presentación de algún próximo libro aquí en la biblioteca.